Aparentemente, cuando conversamos esta mañana, teníamos un escenario sobre el tema del pacto, y yo le pongo siempre entre paréntesis, reforma fiscal, pero tenemos uno ya esta tarde porque el presidente de la República, cuando se reunió con funcionarios de su gobierno y representantes de distintos sectores, hablaba de que este no es el momento para, comenzar a trabajar en el tema de ese pacto fiscal. Sin embargo, en la entrevista que le hice ayer en el Canal 11 al ministro de la Presidencia, como que dio tantos detalles y adelantó ya que se habían tenido contactos con representantes de sectores que están en el Consejo Económico y Social. Y bueno, ahora lo que queremos que tú nos ayude a entender es realmente si se habían dado algunos pasos verdaderamente y por qué el presidente entonces como que frena ese ímpetu que amaneció en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú estás viendo en el gobierno? Bueno, primero muchísimas gracias a todos por la invitación. Esta es una materia puramente especulativa, ¿verdad? Porque por lo que tú decías, han cambiado un poquito de opinión, o en más de una ocasión han cambiado de opinión, pero lo que yo estoy viendo es que tenemos que recordar que ese pacto es como una amenaza, por decirlo de alguna manera, desde hace años, ¿verdad? Desde el 2012, cuando se aprueba la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se hablan del famoso Pacto de Educación, Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal. Hablar de Pacto Fiscal, digamos, de que sea factible ejecutarlo faltando 2 meses para tener 3 meses para tener que depositar en el Congreso un presupuesto, pues a uno le cuesta trabajo con lo que duró el Pacto Eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y con lo que dura la discusión de una reforma. Que, ojo, hay que tener en cuenta que el Pacto Fiscal se diferencia de la reforma en muchos elementos. Primero, es que una reforma yo la llevo al Congreso y apruebo una ley en atención a las facultades que se tienen en ese respecto. Un pacto se supone que implica la convocatoria de fuerzas que pacten, que acuerden, pues una serie de modificaciones a las leyes, no solo tributarias, sino también en otro orden. Por ejemplo, la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque en mi opinión eso quedó desfasado, solo, aún sin pandemia ya estaba desfasado, porque estamos hablando de cuántos años después de aprobada que estamos discutiendo esto. Pero bueno, el pacto incluye adicionalmente una ley de responsabilidad fiscal, e incluye la eliminación de algunas exenciones que hoy en día uno ve con cierto cuidado si pueden ser modificadas o no en el medio de un periodo de crisis. O sea que el pacto tiene algunos elementos distintos a una simple reforma y bueno, sorprendería que se pueda hacer un pacto como lo manda esa ley, si es a eso que se refiere, porque no se tiene todavía toda la información, como decía, es algo de especulación. Bueno, pues en tan pocos meses, para comenzar a implementarlo en enero del 2022. Si da trabajo pactar, pasar una reforma en un Congreso en condiciones normales, imagínense ustedes pactar una reforma que, aunque no nos han dicho el tamaño de la reforma, si la idea es, bueno, pues reducir el balance financiero, o sea, el déficit fiscal, pues estamos hablando de una enorme reforma. ¿Cómo no? Y bueno, porque ya hay algunas ideas. Por ejemplo, yo he escuchado, creo que al propio presidente de la República, en ese sentido, que en algún momento, si no lo conocen en lo que resta de año, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, de aquí a octubre, que es la fecha límite para someter el proyecto general del Estado Dominicano, creo que así es que se llama ahora. De aquí a octubre es muy poco el tiempo para todas estas discusiones, si es un pacto, si implican las fuerzas políticas, además en un momento de cierta crispación, sobre todo con uno de los partidos que tiene una amplia representación en la Cámara de Diputados.
pero te digo que dentro de las cosas que he escuchado, por ejemplo, está la ampliación del ITEVIS y bajar qué sé yo, el porcentaje. ¿Dónde tú ves que se podría, sobre todo porque un amigo tuyo, Daniel Toribio, dice que hay que dejarse de cuento, que siempre los pactos o la reforma fiscal siempre es para buscar más ingresos? ¿Cómo tú verías que el gobierno podría pues mejorar sus recaudaciones a través de una reforma fiscal? ¿Cuáles ítems, cuáles sectores podrían ser pues gravados? Mira, primero Daniel tiene razón. En un país como el nuestro, donde hablamos de que en promedio la necesidad de financiamiento en los últimos 8 o 10 años supera el 5% del PIB, no podemos estar hablando de una reforma que no sea ni pacto ni nada que no sea para tener más ingresos. Además, eso es lo que dice la ley. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que habla de pacto, pues refiere a aumentar los ingresos. Estamos hablando de una presión tributaria súper baja que resultó peor luego de la crisis del 2020. Ahora, ¿dónde puede salir dinero? Miren, lo que pasa es que los organismos internacionales, como suele ocurrir, tienen una especie de receta, ¿verdad? Y esa receta aprobada en Colombia, es la prueba más reciente, dice, bueno, lo principal es que la naturaleza del ITEVIS es un impuesto recaudatorio y mientras menos exenciones es más fácil de cobrar, pues lo ideal es reducir un poco la tasa y generalizarlo. Eso es como una receta, ¿verdad? Eso tiene 3 inconvenientes. Lo primero es que cada punto que tú reduces es seguro que baja como 8.000 millones y cuando tú generalizas es probable que tú aumentes una cantidad de dinero porque tiene que salir a cobrarlo. Sí. No es lo mismo de un dinero que tú tienes en el bolsillo, que son 8.000 millones cada punto, más o menos. De repente tú dices, yo lo voy a bajar, pierdo los 8.000, pero yo voy a cobrar ahora a todos estos productos y me van a dejar esta cantidad. Eso es una especulación. Puede ser excelente la proyección, puede ser una excelente estimación, pero es una estimación. Tú cambias lo seguro por una estimación. Ese es el primer riesgo. El segundo es que lo que va quedando exento es precisamente va quedando porque tiene mayor impacto político. Por ejemplo, cuando hablamos de las exenciones de ITEVIS, que ciertamente son las más grandes, la mitad de las exenciones de ITEVIS son alimentos, arroz, habichuela, pollo, carne, espagueti, salami. Eso es lo que son las exenciones de ITEVIS. La gente cree que cuando se habla de exenciones de ITEVIS se habla de exención a los hoteleros o a la zona franca. Bueno, eso es una parte, pero no es la más grande. La más grande es la que corresponde a los alimentos. Y gravar los alimentos, aún sea con una tasa pequeña, genera siempre un tema grave de discusión. Claro. Hay otros que dicen, no, eso no hay ningún problema, le devolvemos a la gente en transferencias directas y en yo no sé qué cosa. Personalmente yo, aunque puedo estar totalmente equivocada, no creo en eso. No creo en que no creo en poder cubrir la necesidad real de la gente a través de esa transferencia. Eso está muy enfocado a una gente, a un quintil de ingresos muy bajo y siempre queda en el aire lo que acá llamamos clase media, que pasa a ser pobre o clase media de un día para otro. La otra receta es gravar a todas las personas, ¿verdad? Lo que suelen decir los organismos internacionales es que lo único que debe quedar exento es el salario mínimo o una renta muy parecida al salario mínimo, pero el salario mínimo dominicano está muy lejos de la canasta básica. Entonces, es difícil decidir gravar al 90% de los trabajadores dominicanos que ganan menos de 34,000 pesos y decidir de repente que ahí es que vamos a buscar dinero. Tú dices, perfecto, yo bajo la tasa. Perfecto. A esos que pagaban 0 le pongo un 5, un 10 y a los que pagábamos 25 nos acaba de regalar bajarnos la tasa a un 15. Eso no parece equidad. No parece razonable gravar a los que menos tienen y liberar de pago a los que más pueden pagar. No en estas condiciones. Eso no quiere decir que eso no sea válido en una coyuntura. Entonces, esas son dos fuentes que la mayoría de los organismos internacionales y la mayoría de los técnicos barajan, ¿verdad? Siempre hablan de eso. Reducir las exenciones. Bueno, sí. Hay muchas exenciones en República Dominicana, muchas leyes de incentivo que son súper difíciles de administrar y tarde o temprano habrá que revisarlas para lograr que puedan ser auditables, fiscalizables,
que tú no tengas una exención de 20 años si tú recuperas la inversión en 5 años, que tú no tengas exenciones ilimitadas, etcétera, etcétera. Claro que eso es una tarea pendiente. Entonces esas son fuentes a mejorar el impuesto sobre la renta, que tiene muchísimos aspectos que no han sido tocados desde el año 92, solamente la tasa y uno que otro elemento que se ha tocado, pero hay muchísimas cosas que son muy propias de una economía que no es la economía actual, donde el mundo digital impera, donde las transacciones con bienes intangibles imperan. Bueno, pues nada de eso en el 92 era importante. Entonces hay muchas cosas que hacer. La pregunta es, ¿este es el momento de hacerlas? ¿Cuál es el tamaño? Germania, y hay tiempo para todo eso. O sea, la discusión que tú estás planteando es una reforma real, no un parche. De aquí a octubre, yo pienso que esa discusión podría llevarse lo que resta de año y la mitad del que viene. Si es un pacto, se va, no, es imposible para mí, si es un pacto, entendido el pacto entre la discusión consciente de hacia dónde vamos a llevar el sistema tributario, y si es el pacto, quizá no en la magnitud, pero sí con los elementos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En mi opinión, no hay tiempo. Ahora, si se trata de incluir una reforma tributaria modificando 4 o 5 cosas para generar más ingresos, el gobierno lo puede hacer. Si los números le dan, si puede llevarlo al Congreso con el presupuesto, pues es una decisión unilateral del gobierno, ¿verdad? Porque los impuestos pactados, pues obviamente siempre será más difícil que lograr algún consenso, ya eso es un tema un poco más político, pero algún consenso en el Congreso para aprobar algunas modificaciones. Pienso yo que este es el peor momento para lograr ese acuerdo, pienso yo, pero ya es un tema más político que otra cosa. Cómo no, Abelino quiere hacer una pregunta, pero déjame para que no se me vaya la idea. Por ejemplo, el gobierno está aspirando como un 2,5 del PIB. ¿Tú crees que con una reforma sin pacto podría conseguirse? ¿Y a dónde vamos? Porque uno siempre piensa, bueno, la gente que tiene dinero, las grandes empresas, pero he escuchado a algunos exfuncionarios decir que aquí hay muy pocas grandes empresas, o sea que por más que tú le quieras cargar el dado a ellos, o sea, son tan pocas que generalmente no valdría la pena. ¿Cómo conseguiría el gobierno entre 2,5 y hasta un 3% del PIB, que son las aspiraciones que yo he conversado con alguna gente del gobierno en ese sentido? Bueno, las aspiraciones son esas porque el 55% del ingreso tributario es para pagar deuda, o sea, para pagar intereses y amortización de deuda, y lo ideal sería que ese porcentaje retornara a como estaba en el 2019, y ahí más o menos hay un 2% del PIB, más o menos, ¿verdad? Ahí hay que ver porque hay muchísimas informaciones este año distorsionadas, ingresos extraordinarios que no se van a repetir después, una serie de cosas. Pero siempre hay formas de generar ingresos. Ojo, no existen formas de generar ingresos tributarios sin un costo político. Eso no existe, no hay forma. Cobrar impuestos significa que alguien cede dinero no voluntariamente, sino coercitivamente por el poder fiscal que tiene el Estado, cede dinero para que el Estado lo gestione. Entonces eso nadie lo hace feliz, contento y todo lo demás. En algunos países, en tiempos de guerra, por ejemplo, se usaban impuestos a las ganancias extraordinarias. Por ejemplo, que en el presupuesto del 2021 el presidente Abinader intentó introducirlo y causó un revuelo, quizá no por esa figura, pero esa quedó enredada en las patas de los caballos y la sacaron. Pero, por ejemplo, hay grandes ganadores de esta crisis. Esos grandes ganadores debieron pagar más. Eso pudo hacerse y no se hizo porque se enfocó a otros temas que eran mucho más discutibles por el momento. Otro tema, la economía digital. La gente asocia economía digital con que me van a grabar la compra por internet.
Y eso no necesariamente es la economía digital. Porque hay que recordar que el Producto Interno Bruto de todos nuestros países del mundo crece incluyendo operaciones digitales, lo que no ocurría en el 92, ni en el 2002, ni hace 10 años. Entonces, tú tienes un pedazo de la economía que crece atendiendo a reglas que no son las contenidas en el Código Tributario. Hay una cantidad de cosas que ocurren que buscar, digamos, cómo cobrarles basado en esa legislación que tenemos es posible, porque en República Dominicana tú puedes hacer muchas cosas que no son tan comunes en otros sitios, pero en ningún país lo han hecho sin modificar la ley, en ninguno. Acá tú quizá lo podrás hacer, pero lo lógico es que tú modifiques los términos de una ley escrita en el año 92 para ajustarla a operaciones que se hacen en el mundo digital. Eso eso impacta a los grandes, impacta una área de la economía que no tributa. Son cosas que pueden ir haciéndose poco a poco, pero que no necesariamente van a generar 2 ni 3% del PIB, porque esta economía no es fundamentalmente digital, sigue siendo una economía del mundo real y del mundo de servicios, ¿verdad? No digitales. Entonces, siempre para alcanzar esa cantidad, pues habrá algunos sectores que deberían ser afectados y que si el gobierno quiere hacerlo, bueno, debería enfocarse a mejorar el cobro del impuesto sobre la renta, mirando la parte de qué tú puedes restar del ingreso, ¿verdad? Acuérdense que el impuesto sobre la renta grava la utilidad y la utilidad es el ingreso menos una serie de gastos y deducciones. El enfoque técnico debería ser mirar las deducciones. ¿Qué cosas de las que están ahí deben ser mejoradas, cambiadas? Pero ojo, no hay una varita mágica. No hay nada, creo yo, en este momento, que una sola figura genere un monto tan importante que no sea afectando a todo el mundo, ¿verdad? Yo pienso que lo que se puede hacer son muchas medidas, muchas, y todas en conjunto aportarían algo para generar un monto importante. Pero cualquier cosa va a afectar a gente, va a perjudicar a gente. Hermano, Mire, bueno. Abelino, escúchame, Abelino tiene una pregunta. Germania, usted formó parte de una gestión que eficientizó lo que fue la recaudación de impuestos. Yo recuerdo, todos recordamos eso, mejor dicho. Entonces, en la gestión anterior de impuestos internos, del anterior gobierno, se dijo que había muchas evasiones que rondaban, qué sé yo, el 40, 42% en algunos casos. Entonces, ¿no se podría ahí eficientizar el cobro y mejorar los ingresos fiscales? Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos. Uno, que la reducción de la evasión es un proceso consistente, continuo y de mediano y largo plazo. No se rebaja la evasión por una medida y para mañana. Mañana vamos a hacer todo esto para bajar la evasión. No, si ustedes se recuerdan, los famosos comprobantes fiscales generaron una reducción importante de la evasión de ITEVI, llevándola a 24%, que es la menor evasión histórica probablemente. Pero tomó años construir los comprobantes fiscales, mucha dificultad, si se puede decir así, y adicionalmente mucha inversión en tecnología, mucho trabajo de escritorio, mucha formación de gente y años para lograr implementarlo. Entonces sí, claro que se puede, pero no se puede supeditar el aumento de las recaudaciones del 2022 a una reducción de la evasión, porque en un año, no vamos a decir imposible, porque nada es imposible, pero es muy difícil hacerlo. Y sobre todo porque no se parte del mismo estado que partió la administración de la que yo fui parte, por allá por los años 2000, ¿verdad? Que estábamos hablando de una administración tributaria tan rudimentaria que imprimía recibo en máquina de escribir, hay que recordarse de eso, a una administración que pasó a procesar todo digitalmente, a tener comprobantes fiscales, a grabar operaciones, digamos, a pagos electrónicos y todo lo demás. La transformación en ese sentido se hizo en varios años con un trabajo consistente,
recuérdense que fue una administración que duró 8 años y ya había tenido 4 anteriormente, entonces estamos hablando de un trabajo de 12 años para lograr llegar a una evasión de ITEVI de un 24. Entonces no se puede decir, y algunos la han seguido, la administración pasada hizo esfuerzos de control de la evasión en algunos impuestos que consideró relevantes, pero eso no se consigue de un momento para otro. Yo creo que en este momento no existe ninguna figura, absolutamente ninguna, que resuelva por sí sola ni la evasión ni el problema de ingresos fiscales que hay en el momento. Doña Germania, hablando en ese mismo orden de ideas, está lo que es hacer eficiente el cobro de los impuestos que ya están. Esto ha sido una tarea un poco difícil en algunas administraciones, puesto que nuestro sector informal en República Dominicana es muy amplio. Incluso las estadísticas del COVID-19, el COVID-19 ha empujado, esta pandemia ha empujado a la informalidad mucho más de la que teníamos. Y esto es un problema enorme, porque como usted acaba de decir anteriormente, existe un capital político, un costo político a la hora de poner nuevos impuestos. También estamos los que entendemos muy bien todo esto y la resistencia de una ciudadanía que no quiere más impuestos. Entonces, ¿qué hacer para eficientizar el cobro de los impuestos que ya existen? También para guiar al sector informal en República Dominicana, todas esas pymes, muchos, por ejemplo, tú no vas a ver ningún colmado que está en el sector formal, pero tiene una economía que es la más dinámica del sector, de un barrio, por decirte. Entonces, ¿cómo mover también a esos informales a que se formalicen? Mira, hay mucha gente que cree que cobrando, digamos, llevando a un extremo de coerción, de presión, de control a esas instituciones se gana más que creando mecanismos simplificados para la formalización, que si bien no capturan la totalidad de la base gravable, va acostumbrando a la gente a ir tributando. Yo soy de la que creo en eso. En la gestión que yo participé se crearon más de una normativa que permitían a la gente cumplir con su obligación, aunque nosotros estábamos conscientes y ellos también que no era el 100% de su obligación. Sin embargo, se iban flexibilizando mecanismos, se iban creando procedimientos que permitían la formalización. Yo creo que el peor de los escenarios es no formalizar. Bueno, creo que hay que hacerlo. Estamos conversando con Germania Montaz, economista. Un oyente nuestro. Decir que fue directora de la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Francisco Sánchez nos escribe y dice que por qué el pacto fiscal no puede ir hacia la baja de impuestos y ajustar el gasto del gobierno reduciendo el tamaño del Estado y que ésta nos libere a los contribuyentes de grandes cargas impositivas directas e indirectas. Sí, claro, para allá puede ir siempre y cuando tomemos en consideración algunas cosas que a veces la gente no valora en su justa dimensión. Me explico. De todo lo que se recauda en República Dominicana, o sea, de la totalidad, de todo, de cada peso que entra, el 25% se lo lleva el Ministerio de Educación porque sí, ya. No importa si se lo baña con él, si lo pica en una máquina, si lo guarda en un banco, si se lo paga a los profesores o si pone blog. A una ley se le ocurrió que el 4% del Producto Interno Bruto iba para educación y el 25, 26 o 27%, depende del año, de todo lo que se recauda, se lo dan a un ministerio. Para allá Eso va. está ahí. Entonces ya tú tienes que de todo lo que se recauda, tú nada más tienes el 75%. Y luego tú dices, perfecto, pero yo tengo que pagar los intereses por las deudas ya contraídas. Casi 30%. Y esas, ¿cómo se llama? Y esos intereses son casi el 30%, como tú dices. Pero también tengo que pagar las amortizaciones. Y ya entre amortizaciones, servicio de la deuda, o sea, amortización, interés y educación, tú tienes casi el 75% de los ingresos tributarios.
Y si tú le agregas que la Junta Central Electoral, que la justicia, que los ayuntamientos, realmente... Más la nómina. Exacto, pero yo estoy intentando que la persona que pregunta entienda que no es que todo se fue en nómina, que no es que todo el dinero, eso no es, con esta opinión yo no digo que se gasta bien, no, yo lo que digo es que el gasto no es excesivo, que lo que es un mal gasto, generalmente ha sido un mal gasto, pero no es excesivo. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con la mayoría de los países similares a nosotros gastamos el 19% del PIB y ellos gastan 21%. Tampoco es que nosotros gastamos más que todo el mundo. Lo que nosotros gastamos mal. Sí. Y lamentablemente la sociedad en su conjunto se ha encargado de meternos en la cabeza que se gasta demasiado. Claro, se gasta demasiado porque se desperdicia. Además también porque con respecto a esos países el ingreso nuestro también es bajo, o sea, con respecto a la mayoría de los países de la región. Sí, claro, pero exactamente, pero asumiendo que no vamos, como dice el amigo, no sé si por dónde lo escribió la pregunta, pero como él dice, ¿por qué no lo ponemos más pequeño? Bueno, más pequeño no se puede, porque lo que se puede hacer es más eficiente y que la gente no perciba que es demasiado grande. Yo creo personalmente que no es un problema de tamaño del gasto, sino de mejorar ese gasto. De hecho, me parece un gasto insuficiente. No lo digo yo, hay muchísima gente que coincide conmigo, claro, hay otros que no coinciden, y pienso que para llegar a un punto de endeudarnos menos, poder gastar mejor, va a llegar un momento también que vamos a tener que ver muchísimos asignaciones que están en el presupuesto, como la de educación. Señores, educación en el 2021 son casi 200,000 millones de pesos, solo el Ministerio de Educación. 200,000 millones de pesos. Germania, eso no son dos cheles. ¿Y qué representa el decreto que emitió el presidente el fin de semana con respecto, pues, a una serie de limitaciones al funcionariado? O sea, ¿eso es cosmético o eso representa algo de ahorro? Bueno, a ver, los economistas solemos cometer el error de hallarnos poca cosa todo porque vemos grandes magnitudes. Pero lo que sí ese decreto hace, que es un decreto que yo duré 21 años en la administración tributaria, sí, 20, 21 años, algo así. Y yo creo que cada vez que cambiaba en el gobierno veía el mismo decreto. El mismo, así es. Lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo Danilo, lo hizo... bueno, todos hacen el mismo decreto porque todos tienen la intención de mostrarle a la gente que tienen una intención, valga la redundancia, de que la gente gaste mejor, que eso que gastaban en estas cosas que se entienden superfluas, pues entonces se destinen a cosas que el ciudadano las entienda como productivas para el ciudadano, que las entiendan como que le están devolviendo algo de lo que paga, que es uno de los problemas que se tiene, que es la falta de legitimidad de las reformas. Es que como se vende, que se gasta tan mal, que se cogen el dinero, etcétera, 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 nadie quiere pagar más, lo que quieren es que pagar menos incluso. ¿Cómo no? Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo no? Tengo ya bueno, ya llevamos como media hora, pero tengo dos reflexiones o preguntas. Por ejemplo, una persona me escribió esta mañana, un amigo, y me dijo, bueno, si hay un superávit de más de 3,000 millones de pesos, ¿por qué no lo seguimos siendo así? Entonces no tengamos que hacer reforma, número uno. Y número dos, este día también pues el presidente se reunió con funcionarios del área económica, toda la gente que tiene que ver con... sobre todo la cadena alimenticia, empresarios aquí por el tema de los precios. Me gustaría una reflexión sobre lo que me dijo ese amigo, que por qué no se sigue actuando así, teniendo esos superávit y no hay que recurrir a nuevas figuras impositivas. Y número dos, para que me dé tu reflexión final sobre el tema de los precios, sobre todo de los que integran la canasta familiar. Mira, sobre el tema del superávit, son 30,000 millones enero-mayo. 30,000. 30,000 millones, según las cifras oficiales. A mí eso me parece realmente demasiado dinero.
y todavía yo no he podido entender la razón. O no se está gastando, o no se está registrando el gasto, o no, porque no tiene sentido hacer un presupuesto y que ese presupuesto en 5 meses arroje este nivel de ahorro. Y el amigo que hace la pregunta tiene razón, pues si podemos ahorrar en 5 meses 30.000 millones, bueno, pues entonces sigamos ahorrando. Pero yo creo que esa no es la... Porque 30.000 ya es... la realidad. Perdón, 30.000 es algo más de o cerca de un 1% del PIB. Sí, o sea, ya tenemos... ya tenemos 0.7 o 0.8. Ya por ahí, tenemos casi pero, cerca de por ahí. Sí, pero correcto. O sea, me sorprendió muchísimo. Yo no tengo una respuesta. Presumo, pero estoy especulando, que hay muchos gastos todavía no ejecutados. Presumo que los ingresos presupuestados estuvieron casi igual que en el 2019 y por eso se ven mayores que la realidad, ¿verdad? Se dice, bueno, tenemos un exceso de recaudo, claro, pero se presupuestó que íbamos a llegar a lo del 2019 nada más. No se presupuestó aumento, entonces como eso genera más ingresos, pues todo eso junto ha generado ese superávit. Yo la verdad también estoy sorprendida porque parece inconsistente la discusión. Ahorro 30.000, pero quiero una reforma de casi 3 puntos del PIB. Yo presumo que esos 30.000 morirán en el camino, presumo. Pero no puedo asegurarlo porque no tengo todo el detalle de la ejecución presupuestaria. Sí vi a alguien que hizo público en un artículo que había problemas de registro de los gastos. Y alegaba, por ejemplo, que Obra Pública no había gastado 2.000, sino 9.000, por ejemplo. No sé qué tan cierto sea, pero es un funcionario del gobierno. Sobre los precios, yo tengo la impresión de que han coincidido, es casi una tormenta perfecta, porque se ha dado el problema internacional del transporte, sobre todo, que también lo que explica en parte el aumento de las recaudaciones aduaneras, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el aumento del costo de transporte que forma parte de la base gravada de los aranceles, ¿verdad? Y de los impuestos en aduanas. Pero tú tienes eso por un lado, perdón, del ITEVIS. Tú tienes el transporte por un lado, el precio del petróleo por el otro, el aumento de los productos commodities agrícolas en los mercados internacionales. Pero tú tienes también, por otro lado, que la demanda ha aumentado más que la oferta. Yo creo eso, aunque en algunos productos parece no ser así. ¿Por qué yo creo eso? Porque la demanda se ha mantenido siendo incentivada permanentemente por los gobiernos, claro, dándole cuarto a la gente. Dándole cuarto a la gente para que gaste, así, hasta para que vaya a los hoteles, todo eso es gasto, hay gasto, gasto y gasto, pero no así tanto incentivo a la oferta. Y supongo que eso está generando que el productor comience a cubrirse, ampliando un poquito su margen y ampliando, digamos, por la incertidumbre, cubriéndose un poco. Supongo que hay algo por ese lado. Yo creo pero entonces ese cubriéndose con el margen, eso también es un poco de especulación, lo que tú estás diciendo. Sí, podría ser, pero puede ser una especulación basada en elementos de incertidumbre que son ciertos. Si siguen tantos incentivos a la oferta, a la demanda y muy poco incentivo a la oferta o ninguno. Para la estructura productiva responder a ese incentivo de la demanda. Podría ser necesario que el productor se esté cubriendo. Te pongo un ejemplo. Yo consigo un préstamo más fácil para un carro que para sembrar plátano. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la gente se debe también estar cubriendo porque debe decir, bueno, si la tasa de cambio está así y aún así los fertilizantes están en este precio y todo lo demás es así, imagínate que mañana sea un punto más. Yo pienso que todo este ambiente está enrarecido y creo que eso explica en parte el comportamiento de los precios. Eso no quita que en algunos casos sea también decisión particular de algún sector. Claro que sí, debe haber también. Pero creo que estamos en un periodo con suficiente incertidumbre que explica mucha variación de precios.